Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Venimos esta vez con la segunda parte de estos vídeos analizando de una forma preliminar a todos los líderes. Gracias porque el primer vídeo, cuando hice pues hace ya 3 meses, casi está rozando las 900 visitas, así que entiendo que ha sido un contenido que les ha gustado mucho y además está pensado para sobre todo jugadores nuevos, ¿no? Si tú me estás escuchando y tienes 15 cajas reservadas en tu tienda de confianza, claramente la información que voy a dar el día de hoy quizás sea un poco insuficiente para ti, ¿no? Pero bueno, es un análisis preliminar. Sin embargo, si tú que estás empezando en el juego, que no sabes mucho, que quieres ver más allá del nombre de cada personaje, que seguramente te suena obvio, bueno, casi todo, seguramente que alguno todavía no tanto, quieres conocer un poquito más qué hacen, cuál es su estilo de juego y demás, ese es tu vídeo. Pero antes de pasar a dar toda la información a este análisis preliminar de los 7 personajes, de los 7 líderes que nos quedan, habrán notado algo diferente, ¿no? La gente que lleva un rato ya viendo el contenido de Puente 3, y es que efectivamente tenemos un patrocinador. No puedo decir mucho porque todavía está empezando tanto esta relación como el trabajo de esta empresa, pero sí les adelanto lo siguiente, y es que, bueno, creo que es una muy buena noticia que más allá de que en grandes páginas web o grandes empresas que ya están muy enfocadas en el TCG, se vayan a fijar en Star Wars Unlimited, creo que es muy buena noticia que surjan nuevas totalmente destinadas a este juego, ¿no? Entonces, ese es el caso de Stars Cards. Me contactaron pues para ver qué me parecía esta colaboración, me contaron un poco su modelo de negocio y por ahora creo que es muy de celebrar que se hayan unido a Star Wars Unlimited y que se vayan a centrar exclusivamente en este juego. Muy breve, va a ser una página web de compra-venta de cartas. Así que si tú eres de esos que te has comprado 15 cajas, ¿no? Y vas a tener 1000 millones de cartas repetidas, ojo, que ya hay alguien que te las quiere comprar y que va a permitir para que otra persona en otra parte del mundo pueda acceder a ellas. Así que Star Cards y Puente 3 van a comenzar una relación. Muchas gracias por la confianza. Y nada, en futuros vídeos iré dando un poco más de información hasta que podamos hacer el anuncio oficial de la página. Y ahora sí, pasemos a analizar estos 7 líderes que están viendo en pantalla, ¿no? Como saben, ya hice un primer vídeo analizando todos los demás. La verdad, si soy sincero, pensé que iban a anunciar todos mucho antes, no que se esperaran a casi 3 semanas de poder ir a nuestra tienda de confianza a comprar esas cajitas, ¿no? Con los 6 sobres y demás para poder tener ese evento pre-lanzamiento. Y bueno, pero no, hasta hace 2 días faltaba uno, que era el Emperador Palpatine, así que hoy por fin voy a poder grabar esta segunda parte y espero que sea de su agrado. Como primer vistazo rápido, vemos que tenemos 2 personajes de cada color, de cada aspecto, salvo el de agresión, y uno de cada es de maldad y otro de heroísmo, así que bueno, está un poquito parejo, ¿no? Comenzamos con un personaje de los videojuegos. Mucha gente se llevó una sorpresa, aunque ya habíamos visto el arte de esta imagen, ¿no? De la carta, vaya, de Iden, habíamos visto en un spoiler ahí que había salido y bueno, entonces se adivinaba bastante que podía ser el líder que faltaba de vigilancia y maldad. Bueno, ¿qué hace? Su acción, giramos a Iden y si una unidad enemiga fue derrotada esta fase, vamos a poder curar 1 a nuestra base. ¿Cuándo la podemos desplegar con esa acción épica? Cuando controlamos 6 recursos. Y ahí ya nos están indicando algo que no ha gustado mucho a la gente, y es que es un 4-4. Es decir, llega bastante tarde respecto a otros personajes, a otros líderes, y que tienen mucha atención de todo el público, que salen en el turno 4, salen en el turno 5, bueno, sale en el turno 6 y es un 4-4. ¿Su acción es suficientemente buena? A ver, bajo mi experiencia que llevo un rato ya jugando, salvo que tengas delante un deck muy agro, que vaya a la base, a la base, a la base, al principio es mucho de intentar ganar la mesa a través de tradeo. Entonces, el poder curar uno tan prontito no es tan útil, ¿no? Respecto a otras acciones, a otras habilidades que puedan tener otros líderes. Una parte buena es que al no tener que hacer la acción o la habilidad, vamos a poder tomar la iniciativa, ¿no? Y poder tomar las primeras decisiones en la siguiente fase. Esa es una ventaja que hay que tener en cuenta. Bien, como hemos dicho, cuesta 6. Es un 4-4, es imperial, es trooper, por tanto, eso de que sea trooper es muy muy importante y muy bueno. Sale con un escudo, así que
Podemos ver que a lo mejor sus estadísticas 4-4 engañan un poquito. 4 es un muy buen número en este juego. Hay muchas tradeos que vamos a poder hacer y quedarte viva con Ida en Versio, y más con el escudo. Así que no está mal. Y además, ahora, siempre que una unidad rival sea derrotada y ella esté desplegada en mesa, vamos a curar siempre uno de nuestra base. Esto va a ser útil, sobre todo en la mitad de partida y un poquito más tarde. O sea, quizás no es un líder que queramos sacar muy pronto, o sea, en cuanto tengamos los 6 recursos en mesa, porque quizá no le vamos a sacar tanto valor ahí. Sin embargo, si sale en el turno 6, cuando ya el rival empieza a ir a por nuestra cabeza, no descartemos que Iden Versio pueda centrarse en ganar el control de la mesa mientras vamos curando nuestra base. Por tanto, es una ganancia doble, ¿no? Veremos qué depara el futuro de esta líder. A mí, personalmente, no es de los que más me apetece probar. A continuación tenemos su contrapartida de la parte de heroísmo. Chirrut Ingwe. Este es un personaje que a mí me encantó, ¿vale? Yo sé que está la crítica esta de que con el palo empezaba a romper armaduras de los Stone Troopers. Bueno, la fuerza es muy fuerte en él y yo creo que no hay duda de que es así. Creo que tenemos todos muy claro que la fuerza es muy fuerte con él y la fuerza está con él. Y bueno, ¿cuál es su acción? Bueno, su acción es que podemos dar, lo giramos y podemos dar +0, +2 a una unidad para toda esta fase. Es decir, damos mucha más supervivencia y por tanto vamos a aguantar mejor los ataques y vamos a poder tradear y quedarnos vivos. Ahora bien, al final de la fase ese bonus a la defensa, a la vida, se va, por tanto vamos a ser derrotados. Ojo, entonces es muy bueno quizá para un centinela, ¿no? Para un sentinel al que el rival tiene que hacer ataques. Bueno, ese +2 a lo mejor hace que sea un ataque extra. En lugar de que nos lo quite de un solo ataque, tenga que atacarlo 2 veces y por tanto nos da mucho tiempo y protegemos a otras unidades, a nuestra base, etc. ¿Cuándo lo podemos desplegar? Bueno, cuando controlemos 5 recursos o más. Y es un 3-5, ahí estamos viendo, ¿no? Tiene las palabras clave de Force y de Rebel. ¿Y qué hace especial a este líder? Bueno, como saben, si vemos la carta, si no le hemos puesto nada, no hemos jugado nada, tiene 5 vidas, ¿no? Cuando le hacen 5 daños, esta unidad tendría que ser derrotada y regresaría a la zona central de nuestra mesa y bueno, y ahí estaría. Vale, no. Este es el único líder donde durante la fase de acción no es derrotada ni siquiera aunque tripliquen el número de daños que podía recibir esta unidad, sino que se va al final de la fase de reagrupamiento. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica que si a mí me han hecho 6 daños, por ejemplo, y luego yo le pongo una mejora donde le doy 2 vidas, pasaría a tener 7, por tanto todavía tiene una pendiente. Así que al final de la fase de reagrupamiento vemos que todavía le quedan vidas, lo giro y lo dejo, o si lo he curado o si he jugado cualquier otro tipo de cartas, ¿no? Entonces, muy interesante porque por ahora muchas estrategias que se están viendo es meter 1000 mejoras y 1000 cartitas para que Chirrut Ingwe sea una amenaza fortísima, por la cual una de dos, o el rival tenga que pasar porque somos centinela, o tenga que hacer algo, tenga que acabar con él, porque si vamos contra la cabeza, si vamos contra la base, vamos a hacer muchísimo daño. Además, puede ir tradeando unidades, tenemos recursos para curarle, va a estar siempre en mesa. Así que, muy interesante, es muy distinto a todos los líderes, ¿no? No aporta nada al resto de unidades, ya no cura la base, no da token de experiencia, no nos hace robar cartas, nada. Solamente es aguantar. A nivel de diseño me parece una preciosidad, o sea, lo han representado muy bien, ¿no? Los que sepan de Rogue One, aquí tengo, entenderán a qué estoy diciendo. Así que me encanta mucho en el diseño y yo lo quiero probar. Y seguimos con el señor que se hizo de rogar, el último en ser mostrado, aunque la imagen esa que vemos ahí de Palpatine en el trono, ya la hayamos visto desde hace mucho tiempo. De hecho, yo la he utilizado para alguna miniatura de algún vídeo. Bueno, el emperador Palpatine, su acción, ojito porque está trayendo mucho debate en los chats de WhatsApp. Acción, nos cuesta un recurso, giramos a Palpatine y derrotamos una unidad amistosa. ¿Qué ganamos a cambio de algo tan doloroso? Hacemos un daño a una unidad y robamos una carta. Es muy interesante, porque Palpatine va a querer, ¿no? Lo que nos llama es tener muchas unidades baratas en mesa para poder derrotarlas, para poder matarlas y, bueno, hacer un puntito de daño en unidades del rival, quizá derrotarlas, quizá quitarles el escudo, quizá... Bueno, puede traer mucho valor, pero es que robar una carta está muy bien. La cosa... ¿Es suficientemente bueno y determinante como para querer jugarlo respecto a otros personajes, respecto a otros líderes que
quizá nos traen más o menos lo mismo. Quizá el siguiente dato les ayuda, y es que nos cuesta 8 recursos hacer la acción épica y desplegarlo a la mesa. Cuesta 8, es un 4-10, muy buenas estadísticas. Decíamos que el número 4 que tenía Iden Versio era muy interesante. Bueno, Palpatine lo tiene en ataque, eso sí, tiene 6 más de vida, una barbaridad. Bueno, usuario de la fuerza, Imperial, Sith, y es oficial, esto comba con cositas. Cuando lo desplegamos podemos tomar el control de una unidad dañada que no sea líder. Por tanto, comba mucho, y les dejo ahora por aquí un vídeo a una partida que ya he jugado contra Palpatine, donde mi rival hizo un jugador, ¿no? Sacrificó una unidad, hizo un puntito de daño a un centinela que tenía yo para proteger al resto de unidades y a mi base, después desplegó a Palpatine y se lo llevó, ¿no? Y ahí hice la broma que delante de mi unidad demostró que no tiene miedo a nada, Palpatine lo mató y le hizo un daño, y ahora le dijo, bueno, tú eliges si te quedas con Hera o te vienes conmigo. Mi unidad fue bastante inteligente, se fue con Palpatine y bueno, tuvo que morir a manos de Hera, ¿no? Además, cuando ataca, ¿qué ocurre? Bueno, podemos derrotar una unidad amistosa, hacemos un daño a una unidad y robamos una carta, es decir, lo mismo que hace cuando está en la base. Cosas importantes a tener en cuenta, como ya hemos dicho, necesitamos 8 recursos. La parte buena es verde, es de mando, por tanto, el Technician, el Resupply, y si jugáramos un deck mono verde, la carta legendaria de 2 aspectos verdes, Command, le viene muy bien, ¿no? De hecho, en la partida, no voy a hacer mucho spoiler, pero hubo un momento donde Palpatine, ¡pum!, despegó y salió muchísimo antes de lo que debería. Por tanto, la parte buena es que es verde, así que podemos jugar en torno a tratar de sacarlo antes porque es algo que ya queremos hacer. Ahora, esta parte de derrotar unidades amistosas para ganar valor, claro, es un poco así, ¿no? En WhatsApp estábamos hablando que sería importante tratar de tener muchas unidades que cuando son derrotadas tengan un efecto, ¿no? Ahora mismo parece que no hay muchas, aunque todavía faltan unas 20 cartas por ser mostradas, quizá alguna le viene muy bien, pero Palpatine va a ser un líder que va a ganar mucho valor según vayan saliendo cada vez más y más expansiones. Ahora bien, Palpatine es un personaje que quiere partidas largas, por tanto sus decks normalmente van a ir enfocados a controlar, ¿no? Puede ser controlar junto con azul para tener muchos centinelas en mesa, curación de unidades, curación de la base, entonces ganar esa carrera a largo plazo. O puede ser con rojo, ¿no? Con eventos que hagan daños directos para tratar de quitarse unidades que molesten, mientras él sigue haciendo daño, sacrificando unidades. Y al final, bueno, pues sale Palpatine líder, Palpatine unidad, sale Vader, sale un montón de cosas de mucho coste, de mucho impacto a rematar la partida. Es interesante y hay mucha gente que lo está jugando mucho, así que seguramente lo veamos más aquí en partidas. Después, una de mis favoritas, quizá no tanto por el efecto que tiene, sino por el propio personaje. Y creo que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y es que algún día haré un tier list, sí, haré un tier list de líderes. Uno de corazón y otro de juego, ¿no? Y es que al final, si yo estoy jugando Star Wars Unlimited, es más que nada, 1, por el universo de Star Wars, y 2, porque voy a poder jugar con mis personajes favoritos. Porque, por ejemplo, si bien me parece que Palpatine es un villano buenísimo, o sea, uno de los mejores villanos de la historia, igual me estoy lanzando un mega triple, pero a mí personalmente me parece un villano que de verdad impone mucho en pantalla y lo que él supone. No lo voy a jugar, aunque sea buenísimo. Quiero jugar personajes que me gusten mucho, ¿no? Y Hera es uno de ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que gira en torno a Hera es a potenciar y atraer a sus mejores amigos, que son los espectros. Con ella podemos ignorar la penalización de tener cartas con la palabra clave espectros y que tengan otros aspectos. Por ejemplo, si traemos a Sabine, ¿no? Que es rojo-blanco, es agresividad, heroísmo. Si no tenemos la base roja, nos costaría 2 recursos más jugarla. Bueno, si jugamos con Hera, no. Entonces, ¿cómo son los decks? Yo por ahora ya hay 2 partidas subidas al canal. Los 2 son mono verde, o sea, es decir, Hera y una de las bases que más me gustan, la de 25 verde, que da ambush a una unidad. Es un deck mono verde, con todas las ventajas que tiene, pero luego puedo meter a todo el resto de las cartas espectro sin pagar esa penalización. Por tanto, es muy distinto, ¿no? La podemos sacar cuando controlamos 6 recursos y es un 4-6. Estadísticas que personalmente me gustan mucho. Es rebelde, es un Twi'lek, es espectro
y sigue ignorando la penalización de todos los espectros, eso no cambia, pero además cuando ella ataca vamos a poder darle un token de experiencia, es un +1/+1, a otra unidad única que tengamos desplegada en mesa. Creo que Hera va a ganar más valor, igual que le pasaba a Palpatine, cuantas más expansiones vayan saliendo, porque en teoría van a ir saliendo más cartas de espectro, por tanto vamos a tener mayor acceso a algo distinto, a algo que diferencia a Hera. Yo lo voy a jugar. Y otro que voy a jugar, y mira que no lo pensaba porque no es un personaje... Sí es un personaje que me gusta mucho, creo que es un buenísimo villano, que mucha gente no conoce, salvo que haya visto las series de animación y ahora la serie de Ahsoka Tano, porque pues Thrawn al final no ha salido en las grandes películas que todo el mundo conoce. Pero el estilo de juego me apasiona. Y es que su habilidad es que cuando comienza la fase de acción podemos mirar la carta superior de nuestro deck y del deck del rival. Si esto no fuera poco, porque al final saber lo que va el rival a robar en siguientes turnos o en esa misma fase con otro tipo de cartas ya es poderoso, aunque luego nunca sabremos si la va a jugar o la metió a recursos, ¿de acuerdo? Eso ya está bien, pero es que además tenemos una acción que pagando un recurso y girando a Thrawn podemos revelar la carta superior de un deck que esté en la mesa, ¿vale? Si es 1 contra 1, pues solamente hay 2 decks, pero si es multijugador podremos elegir cualquier deck que esté en la mesa y podemos girar, podemos agotar a una unidad que queramos que tenga el mismo coste o menor que la carta que hemos revelado. ¿Qué es importante? Bueno, pues jugar un poco con la memoria, ¿no? Al final, ser astuto necesita recursos cognitivos de nuestra mente, así que necesitamos recordar qué carta tenía el rival y qué carta teníamos nosotros en nuestro deck, en la parte superior. También tenemos que estar pendientes si uno de los dos hemos robado cartas, dejamos de saber el coste, ¿no? Por otro lado, otra parte negativa es que damos información al rival. Si elegimos la carta de nuestro deck, le vamos a decir, mira, rival, voy a sacar esta carta en el siguiente turno, la voy a robar en el siguiente turno. O le decimos al rival, mira, tu top deck va a ser esta. Así que, de algún modo, él puede también utilizar esa información para adaptarse y tomar decisiones. Bien, ¿cuándo lo podemos desplegar? Cuando controlamos 6 recursos o más. Tiene unas estadísticas brutales, es un 3-9. 4-9 sería una barbaridad, sería como llegar a ese spot magnífico. Tiene las palabras clave de imperial y de oficial. Seguimos manteniendo esa habilidad de poder mirar el top deck al inicio de cada fase de acción. Y cuando ataca, ganamos esa habilidad que hemos explicado antes de revelar la carta superior de un deck y girar una unidad que cueste lo mismo o menos. Me gusta mucho por la complejidad que trae a la mesa, ¿no? He visto muchos decks por internet que son monocolores, es decir, que juega con la base amarilla. Yo lo he jugado con base verde, creo que va muy bien, pero creo que con rojo quizá no sé si tanto, porque tiene otro tipo de control, pero tanto con azul como con verde como con amarillo creo que funciona muy muy bien. Personaje que no sé si va a ser top meta, pero que sin duda va a traer algo distinto al juego, y además es que es una forma extra de agotar unidades, y eso siempre rompe los planes del rival. A continuación, uno de mis personajes favoritos, como saben, bueno, Rogue One, soy fan, muy fan de la película. Estaba la duda de si va a salir en agresividad, si va a ser Cassian, si Ginny va a ser astucia. Están como un poco ahí la duda, ¿no? Bueno, pues al final salió como astucia. Su acción es hacer que una unidad nuestra ataque y el defensor gana un -1/-0 para ese ataque. ¿Qué vamos a buscar con Jyn? Tradeos en los cuales nos favorezca darle ese -1 a una unidad rival para mantener la nuestra en mesa, ¿no? Lo típico de, bueno, si tenemos dos unidades de 3-3 en mesa, pues le damos un -1 al rival y por tanto la nuestra va a sobrevivir. Así que un deck mid-range controlero parece que va bastante bien con ella, ¿no? No es un deck de ir a la base, queremos limpiar la mesa y ganar el control de la mesa. Es un 4-7 que podemos desplegar cuando controlemos 6 recursos. Tiene la palabra clave de rebelde únicamente, que no es malo porque hay muchas cartas que ya hemos visto que comban con rebelde, y cuando está desplegada, todas las unidades cuando atacan generan un -1/-0 en el defensor rival. Por tanto, es un momento donde quizá tengamos muchas unidades en la mesa o cuando tengamos unos tradeos muy concretos que necesitamos hacer, bien, las sacamos y sabemos que nuestras unidades en teoría deberían de poder sobrevivir y aguantar más en mesa. ¿Qué nos va a permitir eso? Bueno, que luego si hemos ganado el control vamos a poder estirar un montón de recursos a ir contra la base del rival. Por ejemplo, con verde, que hay cartas que nos hace atacar como si fuera la habilidad de Leia, ¿no? De atacar 2 veces seguidas con 2 unidades distintas. Bueno, tenemos cartas que encima les dan bonus +1/+0. Podemos generar mucho valor e ir contra la cabeza del rival
o incluso volver a tradear a unidades del rival y ya sí que sí ganar el control de la mesa. La voy a jugar porque es uno de mis personajes favoritos. Creo que no, su habilidad no es súper mega tier para construido, pero para esta modalidad de abrir sobres y ir pasando las cartas a otros, creo que jugar mucho a tempo con ella y empezar a hacer tradeos favorables y ganar la mesa, y que el rival obviamente no va a tener tantos recursos en la mano para reaccionar a lo que le estemos poniendo en mesa, porque ese formato de juego es así. Creo que Ginercio gana mucho, yo creo que va a ser interesante. Además que a nivel de lore creo que es súper acertado el diseño, ¿no? O sea, al final Ginercio llega un momento en la película donde consigue tener el apoyo de un montón de rebeldes que saben que se están yendo a una misión suicida, y que a través de, pues, de todas las tácticas y todos los trucos que hacen en esa batalla, consiguen parecer que son muchísimos más, ¿no? En lugar de ser un ejército entero, al final son mucho más poquitos, pero transmiten eso al rival y aguantan. Entonces yo creo que a nivel de diseño lo han clavado. Y por último, otro de mis personajes favoritos, y yo creo que, bueno, mucha gente está de acuerdo que la serie de Cassian es todo un acierto por parte de Star Wars. En mi opinión, ver un Star Wars sin tanta gente que tenga la fuerza y algo más humano, algo que me explique de verdad cómo se configuran las ciudades y la economía y todo del universo de Star Wars, a mí personalmente me gustó muchísimo. Cassian Andor, ¿qué acción tiene? Bueno, pagándole un puntito de fuerza y girándolo, vamos a poder robar una carta si es que hemos hecho durante esta fase 3 de daño o más a la base del rival. Así que nos está diciendo que es un deck de ir a terminar la partida más o menos rápido, ¿no? Es como vamos a sacar valor a Cassian, si no, es una habilidad perdida. Hacemos daño a la base, nos guardamos un recurso, giramos, robamos cartita. Por tanto, la parte buena es que, como saben, agresividad, pues es agresivo, quiere terminar la partida rápido, normalmente tiene cartas de ir baratas, de ir muy fuerte contra la base. Y a veces ocurre que te quedas, vas metiendo recursos, vas jugando muchas unidades, te quedas sin mano. Cassian viene a suplir un poco esta faceta de agresividad. ¿Cuándo lo podemos desplegar? Cuando controlamos 6 recursos o más. Es un 4-6, buenas estadísticas. Palabra clave de rebelde. Es saboteador, por tanto podemos ignorar los centinelas y podemos destruir los escudos de las unidades a las que ataquemos. Y mantenemos lo de si hacemos daño a la base podemos robar una carta. Solo lo podemos hacer una vez por ronda, pero no es un mínimo. Así que con que hagamos una, ¿vale? Con que tenemos esa carta roja, por ejemplo, desplegada, que cuando jugamos otra carta roja inmediatamente hacemos un daño a la base, ya solo por eso vamos a robar una carta. Así que proteger a Cassian cuando lo saquemos para tratar de sacarle mucho valor y robar durante varias rondas, creo que va a ser muy importante. No solamente sacarlo para empotrarlo y hacer un tradeo con una unidad rival que nos preocupe y que regrese a la base. Creo que tratar de sacarle valor al menos 2 rondas para generar ese robo puede ser determinante para que rojo no pierda fuelle y siga combatiendo con todo. Y hasta aquí todos los líderes, gente. Yo creo que hay mucha variedad. Yo creo que no puede haber nadie descontento entre que son personajes muy carismáticos, muy importantes. Algunos no son tan conocidos, pero normalmente casi todos son muy famosos por series y por películas. Y todos tienen algo que los hace muy diferentes. Yo creo que todo el mundo va a poder encontrar su líder favorito o líderes. Entonces, por favor, déjenme en comentarios a ver cuáles son sus líderes favoritos, cuáles son los que por ahora están jugando más, cuáles son los que quieren conseguir lo antes posible para tratar de poder llevar a las primeras quedadas con amigos e incluso torneos. Yo ya les he dicho, Hera, Leia, Thrawn y Jyn por ahora son mis favoritos, y el mono azul de Chihuahua para hacer un 1000 también lo quiero probar. Y nada, quiero saber lo que ustedes opinan. Espero que les haya gustado este vídeo. Ojalá tenga al menos la mitad de visitas que el anterior, de la parte 1. Cambiaré, por cierto, la miniatura del otro para que no nos confundamos. Y nada, gente, espero que les haya gustado. Que tengan bonita semana. Chao.